Buenas tardes a todos. El Ministerio Abba Padre, como las águilas, les da una cordial bienvenida, un afectuoso saludo, esperando que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Aquí estamos siempre agradecidos con Dios por darnos la oportunidad, otro Sabbat más aquí de la reunión presencial, poder compartir la palabra del Señor. Así que muy bienvenidos a todos y a disfrutar de esta tarde que nos regala el Señor. Vamos a dar la información de nuestro ministerio Abba Padre como las águilas. Aquí está en pantalla proyectado. Tenemos la dirección de correo electrónico en Gmail para los que quieran hacer consultas. También ahí está la dirección de correo. También tenemos nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Que usted ahí donde se pueden acceder a todas las prédicas que tenemos hasta la fecha. También el número de teléfono de WhatsApp para cualquier consulta. Ahí está el número y está disponible. Y tenemos la cuenta en Instagram y la cuenta en Facebook para todos los que quieran acceder a información del Ministerio Abba Padre como las águilas. Ahí la tenemos en pantalla. Vamos entonces ahora a continuar con nuestro programa y ahorita viene entonces el mensaje de meditación. Bueno, el mensaje de meditación que traigo para hoy tiene el nombre, yo le puse alimento que nutre el alma y fortalece el espíritu. Entonces es algo en las últimas semanas como que el Señor también pone en el corazón de nosotros, ¿verdad? Y estaba estudiando, escudriñando Juan, ¿verdad? Y había muchos versículos ahí como que se enfoca uno, ¿verdad? Para grabarlos o memorizarlos. Y bueno, parece que era para hoy. Entonces, aquí traigo la información para que podamos aprovecharla todos. Entonces, el alimento espiritual, lo traigo aquí, ustedes me van siguiendo ahí con la filmina. Dice, cada día alimentamos nuestro cuerpo porque sabemos que sin comida no tendríamos fuerzas para seguir. Pero, ¿cuántas veces recordamos alimentar nuestra alma? Eso es algo importante para meditar y reflexionar. Porque así como nosotros alimentamos todos los días nuestro cuerpo físico, también tenemos que alimentar nuestra alma. La Biblia nos enseña que no solo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esos versículos los vamos a ver ahora. Esto nos revela una verdad profunda. Nuestra alma también tiene hambre y solo Dios puede saciarla. Cuando el corazón está vacío, cuando la vida parece perder sentido o cuando el miedo y la ansiedad nos rodean, es una señal de que necesitamos alimento espiritual. La oración, la lectura y el estudio de la palabra, la adoración y el silencio delante de Dios es como pan fresco para el alma desnutrida. Cuando estaba en este párrafo, recordé recientemente, tengo una ex compañera que estaba pasando por una situación de salud muy difícil, ¿verdad? Y le empezaron a dar unos episodios de ansiedad tremendos, ¿verdad? Pero tremendos. Y entonces ella decía, es que no, yo le pido a Dios que me fortalezca. Yo quiero que me fortalezca, pero no me fortalece. Y no me fortalece y pasaban los días y más ansiedad. Y es que la fortaleza no es de hoy para mañana. Tenemos que alimentar nuestra alma para fortalecer nuestro espíritu y eso es un proceso y lleva su tiempo. Entonces, qué pesar, ¿verdad? Le da a uno saber que es una persona que no es conocedora, que no conoce de la palabra del Señor, que está en otra doctrina, ¿verdad? Donde no se le ha enfocado lo de la palabra del Señor. Y entonces, el momento de tribulación y de aflicción quieren esa fortaleza, pero no se le va a dar si no es conocedora, si no ha nutrido su espíritu, su alma con la palabra del Señor. Dice aquí, Jesús mismo dijo en el segundo párrafo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. No se trata solo de creencias, sino de comunión viva con Él. Cuando nos alimentamos de su verdad y presencia, somos fortalecidos, guiados y renovados.
busca el alimento espiritual, dedica su tiempo para leer, estudiar la palabra, orar, simplemente estar con Dios. Él te espera con el pan que sacia para siempre. Entonces, ahora vamos a ver el respaldo bíblico de lo que acabamos de ver. ¿Qué nos dice Deuteronomio 8:3? Y dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, aquí nos enseña que el verdadero sustento del ser humano no solo es el alimento físico, sino también la palabra de Dios. En Mateo, que ya es del Nuevo Testamento, en Mateo 4:4 nos dice, eso fue cuando el Señor fue tentado. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor está siendo tentado, Él reafirma que el alimento espiritual, la palabra de Dios, es más esencial que el alimento físico, más esencial. En Juan 6:35, que es del Nuevo Testamento también, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Jesús se identifica como pan de vida, es decir, el alimento espiritual que Dios da para sostener el alma eternamente. Hay otro versículo lindo en la palabra del Señor, en la Biblia, en donde el Señor les dice: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Eso es una belleza, porque ahí estamos afirmando, el Señor afirma que Él es ese pan de vida. En la siguiente filmina tenemos en el Salmo 19:7-10: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel y que la que destila del panal. O sea, da un valor incalculable a la palabra del Señor, comparada con ese alimento dulce, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento en Juan 6:48-51? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí Jesús hace referencia al maná, ese alimento físico que se le dio a los que estaban en el desierto. Y esto es como un anticipo del verdadero pan espiritual, que es Jesús mismo. El otro versículo de Ezequiel, este versículo es muy bonito, es del Antiguo Testamento. Dice: entonces Dios nos dijo: Ezequiel, cómete este libro y llena tu estómago con él. Yo tomé el libro y me lo comí, y su sabor era tan dulce como la miel. Después Dios me dijo: quiero que lleves un mensaje para el pueblo de Dios. Esto nos llama a no solo leer, sino que hay que escudriñar, hay que digerir. Hay que comer y llevarla hasta el estómago, o sea, hay que desmenuzarla, hay que escudriñarla, ese alimento espiritual, porque es la única forma de poder transmitirlo bien. Si no conocemos, si no escudriñamos, si no meditamos, y vea que el Señor desde el Antiguo Testamento nos manda a comerla y a digerirla, a llevarla hasta el estómago. Pero Hebreos, que es el que sigue ya del Nuevo Testamento, 5 nos dice, y este versículo es importante para nosotros: con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesita que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos.
sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo están acostumbrados a hacerlo. Son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Qué importante este versículo. Aquí se compara el alimento espiritual con la nutrición. Vean, leche para los inmaduros y alimento sólido para los maduros. Estudiar la palabra, pero sobre todo ponerla por obra, porque eso es lo importante, ponerla por obra, porque de ahí es donde Dios, ¿verdad?, nos ve. Es visto como un alimento espiritual progresivo, o sea, no podemos quedarnos tomando leche. ¿Por qué? Porque todo lo que corresponde a Dios es muy dinámico. El alimento espiritual es muy dinámico. Tenemos que ir subiendo, conociendo más. ¿Por qué? Porque entonces el Señor va a ir revelando sus tesoros escondidos, ¿verdad? Pero si nos quedamos tomando leche, yo creo que va a ser difícil, ¿verdad? Y después, aquí tenemos los últimos versículos. Dice Isaías 55 del 1 al 3. ¿Alguien tiene sed? Vengan y beban, aunque no tengan dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. O sea, aquí el Señor nos invita a los oyentes a recibir alimentos sin precio. Lamentablemente, pues de hoy en día, ¿verdad?, en muchos lugares se lucra con la palabra del Señor, pero vea que desde el Antiguo Testamento, en el Señor nos dice que no tiene precio, y es la más importante, ¿verdad? Y esto que nos anotan aquí es el símbolo del alimento espiritual. Juan 6:26 nos dice: Jesús les contestó, que ya es del Nuevo Testamento: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado un sello de aprobación. Bueno, aquí Jesús nos llama a trabajar no por el alimento que perece, por el alimento que se descompone, ¿verdad?, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Cuando estaba yo en este versículo me acordaba que yo a veces me preocupaba tanto que en el refrigerador se me ponía, a veces se me puso malo esto. Y mira, no hay que preocuparse tanto por ese alimento, ¿verdad? Definitivamente tenemos que preocuparnos por el alimento que nos da vida eterna. Y aquí, la última filmina: ¿por qué es importante el alimento espiritual? Bueno, nutre el alma, la alimenta, así como nos alimenta el alimento físico, ¿verdad? Pues también el alimento espiritual nos nutre, nos pone fuertes, firmes. 2, fortalece nuestra relación con Dios, porque es el medio para conectarnos con Dios. Así como el cuerpo no puede vivir sin el alimento, tampoco el espíritu puede vivir sin Dios. Fortalece nuestra fe, número 3. Número 4, da sentido y dirección a la vida. Es decir, ilumina el camino correcto y nos da sabiduría para la toma de decisiones. 5, provee paz y consuelo. Ahí me faltó una: esperanza. También es muy importante porque es realmente nuestro refugio en tiempos de tormenta, de aflicción. 6, forma el carácter y transforma el corazón, cambia nuestra manera de pensar y de actuar. Realmente, cuando estamos comiendo y nutriendo nuestro espíritu, ¿verdad?, el carácter de Cristo es el fruto del espíritu, ¿verdad? ¿Te recuerdan? Amor, fe, paz, paciencia, tolerancia, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, dominio propio. Pero bueno, de nada sirve aprendérselos si realmente no las llevamos por obra, ¿verdad? Pero cuando ya las llevamos por obra, hay esa transformación en el corazón.
7, crecimiento espiritual. Y 8, nos prepara para la vida eterna. Nos conduce a la vida eterna, que es lo más importante. Entonces, ¿alimentas tu alma? Es algo para meditarlo, para reflexionarlo. Recuerden cuando Jesús hablaba a las personas en parábolas, ¿verdad? De ahí muchos no entendían. ¿Qué hacían? Daban media vuelta y se iban. Pero los apóstoles sí lo seguían. Seguían y le preguntaban: Señor, ¿qué quisiste decir? Y el Señor les explicaba, les decía por qué, porque mostraban interés en estarse alimentando del alimento espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar ese alimento. Es lo mismo, usted ve muchas personas: es que no entiendo la Biblia, es que yo leo y esto no lo entiendo, y entonces la cierran y ya no quieren volver a leer más. Lo mismo, nosotros tenemos que realmente mostrar ese interés, buscar a nuestros líderes o buscar información. Yo quiero aprender sobre esto. ¿Para qué? Para que el Señor nos muestre esos tesoros escondidos que tiene la palabra del Señor. Así que cuando vengan los momentos de tribulación, de aflicción, tenemos que estar fortalecidos. Y la única manera de estar fortalecidos es nutriendo diariamente nuestra alma para fortalecer nuestro espíritu. Entonces ahí les dejo la meditación, la reflexión, por si ustedes quieren profundizar. También pues es un tema muy bonito. Entonces ahora nos vamos a poner de pie para hacer la oración de inicio. Padre Celestial, Abba Padre, gracias Señor por permitirnos participar de una reunión presencial más. Aquí venimos gozosos a deleitarnos con tu preciosa y valiosa palabra, Señor, que es viva, eficaz, poderosa y perfecta. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos como siempre lo hacemos, Padre, porque solo tú eres digno de adoración y gloria. Eres el Dios de los cielos que nos amas con amor eterno, y gracias porque nos has amado primero, Señor. Gracias por ese alimento espiritual que vamos a recibir hoy, que nutre nuestra alma y fortalece nuestro espíritu. Nos hace fuertes ante la tentación, la tribulación, la aflicción, Señor, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, siempre agradándote con nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Que pongamos siempre por obra todo conocimiento que venga de ti, Señor. Ponemos hoy, Señor, ante tu presencia esta reunión de hoy. Que el Espíritu Santo derrame su poderosa unción sobre Esteban, quien nos dará el mensaje de hoy. Le dé sabiduría, discernimiento, revelación, Señor. Que esta palabra nos ministre, nos llene de paz, de fortaleza y nos guíe para continuar viviendo en integridad, rectitud y obediencia, Señor. Cancela, Señor, en el nombre de Jesús, toda interrupción que el enemigo quiera provocar en el fluido eléctrico, en la internet, en la plataforma de Zoom. Ata todo espíritu de distracción, Señor, todo espíritu contrario al Espíritu Santo que quiera venir a desviar nuestra atención. Cancela en el nombre de Jesús toda represalia y venganza en contra de los que estamos aquí congregados y de nuestras familias. Señor, y de todo por estar haciendo, Señor, lo que a ti te agrada, Señor, por estar, Señor, dándote la gloria y la honra, por estar en oración, Señor, por ponernos ante tu presencia, Señor, porque al enemigo no le agrada, Señor, pero todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, Señor, anhelamos en nuestro corazón el alimento espiritual. Llénanos cada día más de ti, Señor, porque tu palabra es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Queremos seguir avanzando en autoridad, poder y unción, haciendo siempre tu buena y perfecta voluntad en nuestras vidas. Amén y amén. Vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos en Cristo que están conectados virtualmente a través de nuestro canal de YouTube. Muy buenas tardes. El Ministerio Abba Padre como las Águilas les da una cordial bienvenida a otra reunión presencial más
dando gracias a Dios por haberles permitido conectarse el día de hoy y también pues a los que estamos aquí también presentes, ¿verdad? Porque por su voluntad están ustedes allá virtualmente y nosotros aquí presencialmente. Una cordial bienvenida, que Dios los bendiga mucho a ustedes y sus familias y a estar confortables, ¿verdad? Para disponer nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el mensaje que Dios nos tiene hoy. Entonces pasamos a Esteban, que es el que tiene a cargo el mensaje que nos tiene el Señor. Que el Espíritu Santo derrame su unción sobre él. Bueno, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien, Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar juntos y escudriñar un tema muy interesante, bastante amplio de hecho, y que es bastante profundo, bueno, como todo en la palabra del Señor. Yo traté de extraer la esencia o los aspectos más importantes en la enseñanza del día de hoy, que el Señor puso en mi corazón de que les transmitiera a cada uno de ustedes y sobre todo, ¿verdad? Y para mí también, que eso es un aspecto muy, muy interesante. Como ven, la imagen de fondo en el título, ¿verdad? Traté de buscar una en la que englobe ciertos aspectos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y cada una de las imágenes que están en las diapositivas es un complemento de los temas que vamos a hablar y tocar el día de hoy. Y es que en esta imagen que podemos ver por ahí, podemos detectar, ¿verdad? Que podemos ver ahí que hay deseo, lujuria, ¿verdad? El anhelo hacia algo, ¿verdad? O hacer algo, ¿verdad? Y quererlo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de las tentaciones y esos sentimientos, emociones que día a día nos enfrentamos, ¿verdad? Y vamos a ver el origen, fuentes o de dónde es que viene esto, pero sobre todo lo más importante y que al final lo que quiero compartirles es cómo vamos a poder superar y aprobar estas tentaciones para no caer en ellas. Y es que las tentaciones y una tentación es una invitación a hacer aquello que va en contra de la voluntad del Señor. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiso hacer con Jesús, ¿verdad? Cuando estuvo en el desierto después de haber ayunado, lo tentó. Y nosotros nos enfrentamos día a día a diferentes tipos de situaciones y tentaciones muy específicas para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de debilidades y ahí es el enemigo donde él aprovecha y conoce cada una de nuestras debilidades para ver por dónde atacarnos. Pero cada vez que llegan a nosotros esas tentaciones, tenemos una gran oportunidad de tomar la decisión correcta, porque está en nosotros si cedemos ante ellas o si somos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que tratar de esforzarnos siempre para lograrlo. Antes de iniciar o desarrollar un tema, para mí siempre es importante lo que es poder definirlo o contextualizarlo. Y cuando hablo yo de definición o de contextualizarlo, es a la luz de la palabra y su significado a través de la Biblia, y no tanto como una definición de diccionario, por así decirlo. Y es que tentaciones es la palabra G3986, que se pronuncia pairasmos. La encontramos 21 veces a través de la Biblia, y de hecho que la encontramos en el modelo de oración que el Señor Jesús dejó para nosotros en el Nuevo Testamento, y eso todavía nos tiene que llamar un poco más la atención y lo importante que es ello. Dentro de las definiciones bíblicas que podemos encontrar de tentaciones, ve que interesante, están poner a prueba, y la que más me gusta es esta otra: prueba de fidelidad, integridad, virtud y constancia del hombre. Sobre todo constancia del hombre, ¿verdad? Algo constante es que no cambia, sino que se mantiene en el tiempo. Y si nos habla de una prueba, es porque hay que probarla, hay que superarla, ¿verdad? ¿Quién no quiere, o quién quiere quedarse, por así decirlo, en un examen, en una prueba, en una competencia o en algo? No. Si es una prueba es porque hay que poner atención, porque tenemos que aprobarla, superarla, y el Señor espera de nosotros que la superemos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, Él es fiel, y como vamos más adelante nos da las herramientas para poderlo superar.
Desde pequeños, bueno, y prácticamente desde que tenemos nosotros conciencia, nos enfrentamos a diferentes tipos de tentaciones. De hecho, que cuando somos niños, ¿verdad? ¿Quién no estuvo tentado a comer dulces todo el día? Siempre. Aquellas tentaciones tal vez un poco más inocentes que podemos llamar. Hasta ya, conforme crecemos, ¿verdad? Tentaciones un poco más serias o elevadas, en las que si cedemos a ellas, ya podemos desobedecer la palabra de Dios y caemos en un pecado. Y es que tenemos que recordar que en nuestra vida cristiana, ya siendo criaturas nuevas, y de hecho desde que le entregamos nuestra vida a Jesús, es posible que nos enfrentemos a cada vez tentaciones más y más fuertes y más constantes, y de diferente tipo de índole. Y es ahí donde tenemos que nosotros estar firmes y ser fuertes y constantes en este proceso de santificación para tratar de ¿qué? De parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Y es que el tema de hoy, ¿verdad? Es un tema muy importante para que hagamos un autoanálisis. De hecho, que yo lo hice conmigo, ¿verdad? Y he hecho que el Señor, ¿verdad? Está venido trabajando en estos últimos meses conmigo en aspectos puntuales en los que yo debo de tratar de ser más firme en aspectos en los que constantemente soy tentado. Hay diferentes tipos de tentaciones. Cada uno tenemos diferentes debilidades, como lo dije al inicio. Para algunos una tentación puede ser los juegos de azar, la lotería. Como vimos prédicas atrás, el pastor Fabricio en la prédica del ocultismo, vimos claramente cómo eso es parte del ocultismo y no está bien a los ojos del Señor. Para otros, ¿verdad? El practicar la idolatría, la hechicería, el ocultismo es parte de sus tentaciones. Para otros, lo que es el alcohol, lo que son las drogas, diferentes tipos de adicciones como tales. Para otros, lo que es el dinero fácil, debajo de la mesa. Para otros, lo que es el tema de la lujuria, de la lascivia, la parte sexual también, ¿cómo no? Son parte de diferentes tipos de tentaciones a los que nos podemos enfrentar o nos hemos enfrentado o nos vamos a enfrentar de acuerdo a nuestra naturaleza y a nuestras debilidades que nosotros tenemos. Así que es importante que en el tema que vamos a tocar hoy podamos verlo y escudriñarlo de forma profunda. Es importante que conozcamos y entendamos el origen y la fuente de a dónde vienen las tentaciones. Y bueno, recordemos que vivimos en un mundo caído, tenemos una naturaleza pecaminosa, por lo que siempre vamos a estar expuestos a estas tentaciones. Y precisamente el problema surgió, por eso está la imagen de ahí, con Adán y Eva que pecaron. Y a partir de ahí es que ha venido el enemigo trabajando, engañando y tentándonos a nosotros cada día más como tal. Sin embargo, como creyentes en Cristo, ahora no podemos rendirnos ni ceder ante ese tipo de tentaciones. Y muchas veces nos pasa que no tenemos un plan o no sabemos cómo contrarrestar esas tentaciones, cómo hacer para salir de esa tentación que a veces nos jala muy fuerte, porque normalmente no queremos caer en ello, porque sabemos que siempre va a traer consecuencias si cedemos a, sea una tentación pequeña, por así decirlo, o algo más grande. Y es que, como Fabricio lo ha explicado, nuestro pastor en otras prédicas, a veces nos llegan esas olas, como olas de tentaciones, de dardos que el enemigo nos envía a cada uno de nosotros a nuestra mente, pero nos sentimos angustiados y no sabemos qué hacer. Y muchos cristianos también viven en ese círculo vicioso de que quieren salir de ciertos tipos de pecados, adicciones, tentaciones, pero no pueden. Siempre caen en un pecado recurrente. Y eso es porque lo hacen en su propia fuerza, en su propia naturaleza. Pero hoy vamos a tratar de ver cómo podemos contrarrestar y aprendiendo de quien fue tentado en todo y nunca cedió, de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo que les comparto por aquí, Efesios 6, 11, 13, es clave en la enseñanza del día de hoy. Y vamos a leerlo juntos. Y esta dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, aquí elementos claves, bueno, es siempre tener la armadura del Señor, que ya vamos a ver, y que parte de nuestras herramientas que tenemos es la palabra de Dios, que es la espada para poder luchar. Tener en cuenta que la lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino que es contra el enemigo, ¿verdad? Y las huestes de maldad que siempre quieren ver cómo nos hacen caer en ese tipo de desobediencia y poder estar firmes para poder combatir. Entonces, el origen, ¿verdad? De esas tentaciones viene o entró a través de cuando Adán y Eva pecó, y a partir de ahí el enemigo sigue aplicando esa táctica o esa técnica en cada uno de nosotros para que fallemos. Es importante saber y conocer por qué es que el enemigo hace esto con nosotros, para qué, cuál es el objetivo de Satanás al tentarnos. Y es que el diablo es un ladrón, y Jesús nos dice que él viene sino para hurtar, matar y destruir, en Juan 10:10, en la parte inicial de este versículo. Y también Pedro nos dice en sus cartas que él está como león rugiente, viendo a quién devorar, buscando creyentes y cristianos, sobre todo tibios, inconstantes e inmaduros, para devorarlos. Y es que Satanás sabe que él no puede tocar a un creyente, a un cristiano que está en obediencia. No puede destruirlo. Puede que pasemos situaciones, momentos difíciles que nos agobien, pruebas, dificultades, pero si estamos en obediencia vamos a poder salir de ellas, salir victoriosas y obtendremos la victoria y el galardón. Como dice la palabra, al que venciere será galardonado, ¿verdad? Entonces Satanás sabe que si estamos en obediencia no va a poder cumplir su objetivo, no va a poder tocarnos. Y es por eso que usa la tentación para tratar de ponernos en desobediencia a la palabra de Dios y así romper o vulnerar ese círculo de protección, que es esa cobertura que el Señor nos da como creyentes en obediencia. Pero cuando el enemigo logra que nosotros caigamos, cedamos a la tentación, se hace un portillo, se hace una grieta, por así decirlo, que le da derecho legal a Satanás para enviar diferentes espíritus inmundos, venir a atacarnos, venir a molestarnos con más intensidad. Y ese es el propósito que él quiere, que entremos en desobediencia para el Señor, que lleguen esos espíritus inmundos a nuestra mente, tengamos que luchar contra ellos y empiezan y no viene solo, lo que pasa es que nos manda también diferentes tipos de espíritus como rebeldía, apatía a la palabra del Señor, dureza de corazón, a veces mentira, la vergüenza entre nosotros, opresión mental, y queremos alejarnos y apartarnos cada vez más de las cosas del Señor y acariciar, por así decirlo, cada vez más de las cosas del mundo. Empezamos a sentir un conflicto interno, perdemos esa paz, sentimos vergüenza, sentimos culpa. El Espíritu Santo es contristado porque fallamos, cedimos a las tentaciones y pecamos. Y es ahí donde empiezan a crecer en nosotros a veces los deseos de la carne, que los tenemos en Gálatas 5, 16 al 25. Vamos a leerlo completo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, ¿qué es importante aquí rescatar? Bueno, que si andamos en el Espíritu, ¿verdad?, no tenemos que satisfacer los deseos de la carne, que siempre van a estar en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, pero no podemos dejar que eso crezca en nosotros. ¿Por qué? Porque si lo dejamos o lo alimentamos, ese pecado va a ir creciendo como una bola de nieve en nosotros y va a ser cada vez más difícil dejarlo o ceder ante ello. Es por eso que tenemos que tratar de andar en el Espíritu. Por eso es que los que estamos en Cristo hemos crucificado la carne, nuestros deseos y nuestras pasiones. Que siempre vamos a estar afectados o tentados, siempre, pero bueno, tenemos las herramientas para poder superarlo. Y es que si cedemos ante ello y seguimos, el enemigo va a ir escalando en su accionar. Cada vez, si seguimos cayendo en lo mismo o en diferentes tentaciones, el Espíritu Santo que mora en nosotros se va a ir contristando o apagando, por así decirlo, cada vez más. Seguimos en esa lucha mental de sí o si no, que es que fue solo algo pequeño, fue solo una vez, y eso se va a ir maximizando sus problemas a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de nuestra pareja, ¿verdad? Y ¿qué vamos a querer seguir haciendo? ¿Qué es lo que Satanás quiere que nosotros sigamos haciendo? Nos va a ir arrastrando cada vez más. Yo quiero, ya probé en esto, no pasó nada, ahora quiero esto otro y no pasó nada. Nos sigue engañando en eso. Sin embargo, siempre hay consecuencia, porque lo que Él quiere es que vivamos siempre en desobediencia del Señor y busquemos cada vez más las cosas del mundo, para que ahí sí, en cualquier momento, Él tenga todo el derecho legal para poder destruirnos a nosotros y a nuestras familias. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser firmes en esto. También hay fuentes de la tentación, de dónde provienen o dónde se alimentan estas tentaciones. Y bueno, una es en Satanás mismo, pero viene de él porque él es el que tienta. La otra es el mundo y la tercera es nuestra naturaleza pecaminosa. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Satanás es el tentador, como en Mateo 4:3, cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto y trató de interponerse en el plan divino de Dios. Y eso es lo que pretenden y quieren hacer el enemigo con nosotros al tentarnos: interrumpir o interponerse entre los planes divinos que tiene el Señor para cada uno de nosotros. El enemigo tentó a Jesús, ¿verdad?, diciéndole que dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad?, porque él venía a ayunar cierto tiempo, ¿verdad? Y el Señor contestó, ¿verdad?, y no se anduvo con rodeos al decirle: escrito está. Y eso es muy importante cuando nosotros tengamos que guerrear ante ello. Satanás tienta para causar daño, como lo dijimos, destruir nuestra fe, la obediencia y provocar rebeldía contra Dios. Segunda Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Verdad? Recordemos que hemos visto y estudiado cómo la serpiente y el enemigo no es un ser tonto, sino que es astuto y sabe por dónde nosotros somos débiles y sabe por dónde molestarnos a cada uno de nosotros de forma individual. Y lo va a seguir haciendo, y buscando nuevas maneras de hacerlo. Él ha estado usando este engaño y estas tentaciones, estas artimañas, desde los tiempos de Adán y Eva, para causar esa desesperación, esa necesidad y en el momento de vulnerabilidad y de debilidad de nosotros, ¿verdad?, para hacernos dudar de por qué no puedo y que si más bien por qué el Señor no me libra de esto. Y esas son dudas que el enemigo siembra en cada uno de nosotros. La otra fuente es el mundo. 1 Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ojo, recordemos esto, y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el mundo utiliza todos sus atractivos, todos sus juegos artificiales para arrastrarnos y tentarnos a que vayamos en pos de eso. Y eso es que muchas veces nos arrastra para que descuidemos nuestro tiempo y nuestra relación con el Señor en otros afanes de la vida, en la búsqueda de riquezas, en la búsqueda de fama, en la búsqueda de deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Pero bueno, recordemos que aquí claramente nos dice que esto es pasajero. Y también es para que nos pongamos a pensar, por un corto tiempo o segundos, minutos, de que queramos hacer algo que no está bien y disfrutarlo, vale la pena, sabiendo las consecuencias que nos pueden traer a largo plazo y que eso es pasajero. Tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Porque tal vez en el momento, si nos encontramos débiles espiritualmente, no pensamos en eso, en las consecuencias que pueden venir a futuro, y nada más pensamos en el momento. Y tenemos que ver más allá de ello, que todo eso pasa. Sin embargo, los que tratamos de hacer siempre la voluntad del Señor, eso permanecerá para siempre, y es lo importante, y es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y para ello tenemos 2 versículos, que es el Salmo 1:1. Recuerdo que tiempo atrás había compartido un mensaje con ustedes de forma virtual sobre el Salmo 1:1, que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este bienaventurado lo podemos traducir como bendecido, como feliz. Es bueno la persona que evita no estar con las personas del mundo ni en el camino de pecadores, porque habrá galardón, habrá premio, y el Señor recompensará siempre. Y Juan 17:14 nos dice que yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces aquí Jesús nos deja claro que Él no es del mundo, y nosotros, a pesar de que vivimos acá, sí, no tenemos que mezclarnos en el decir de andar buscando o priorizar las cosas del mundo y ceder ante ello. Y la tercera fuente es nuestra naturaleza pecaminosa. Es una de las más poderosas, sin embargo, porque está en nosotros mismos, en nuestra propia carne, y es nuestra concupiscencia la que nos hace desear o ir en pos, o que nos seduce a buscar algo que no es agradable a los ojos del Señor. Y aquí lo podemos ver en Santiago 1, del 13 al 15, que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Entonces, las tentaciones, las olas, eso que nos llega, esos dardos del enemigo, proviene del enemigo hacia nosotros, que primero llega a nuestra mente, porque maquinamos el tema, y después está en nosotros el tomar la decisión si cedemos ante ellos o somos fieles al Señor. Y por eso en este versículo nos dice que proviene esa tentación de cada uno de nosotros, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y bueno, ante ello el Señor nos propone Efesios 4:22, que dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, nuevamente nos hace énfasis en que tenemos que ir poco a poco, porque es un proceso, claro está, el ir renovando nuestra mente, nuestra forma de vivir, y despojarnos de todo ese viejo hombre que antes, sí, de tal vez de conocer al Señor y así, caíamos más frecuentemente en diferentes tipos de tentaciones que se nos presentaban. Y Colosenses 3:8 nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de nuestra boca, que son aspectos que posiblemente, o muchos de nosotros, estuvieron más marcados cuando estábamos dentro de nuestro viejo hombre o de nuestra vieja naturaleza. Y que bueno, parte de eso es lo que se nos exhorta a que debemos de ir cambiando en cada uno de nosotros y irlo dejando. El otro aspecto importante para conocer es las artimañas o métodos del enemigo. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros tenemos claro en cómo el enemigo viene a tentarnos y a atacarnos, vamos a tener una ventaja en el sentido de que cuando llegue ese momento o sepamos que se nos está insinuando o tentando en algo, de una vez sepamos detectar ese momento y poder contrarrestarlo y no dejarlo pasar por alto o ir pateando la bola, porque después va a ser mucho más difícil. Y es que, como les decía, ¿verdad? Esta imagen que puse por acá, que es como una grieta, es porque lo que hablamos al inicio, el enemigo lo que quiere es tratar de romper o agrietar esa cobertura de obediencia que tenemos nosotros cuando estamos en obediencia. Y él espera el momento adecuado para atacar. Y es por eso que es importante, cuando el enemigo tentó a Jesús en el desierto, el momento en que lo hizo. Recordemos que lo hizo después de que él ayunó por 40 días y tuvo hambre. Es decir, cuando él estaba más débil, más vulnerable, vino la tentación. Y así nos va a pasar a nosotros. Es posible y es probable que, si hacemos retrospectiva, cuando nos sintamos más tentados o sintamos más ataques del enemigo, cuando estemos más vulnerables física, emocional o espiritualmente, cuando tal vez estamos llenos de gozo, estamos fervientes en oración, tal vez las cosas nos van saliendo súper bien, tal vez es más fácil o detectar, o son menos las tentaciones que vienen a nosotros. Y es porque el enemigo espera cuando estemos más débiles o vulnerables para poder atacar. Y es ahí cuando tenemos que tener mayor cuidado nosotros. Cuando estemos en esos momentos de vulnerabilidad es donde tenemos que estar mayormente firmes. 2 Corintios 2:11 nos dice que para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Como les dije, ¿verdad? Él es metódico, ¿verdad? Él es astuto y maquina cómo venir a molestarnos. Sin embargo, aquí es importante conocer que la palabra nos enseña que el Señor siempre pone los límites y Él está con nosotros y nunca nos abandona y nos deja solos. No va a haber ninguna tentación que el enemigo quiera poner en nosotros que no seamos nosotros capaces de superarla, porque el Señor nos conoce, Él nos ama y sabe que si, por eso les decía al inicio que Él espera que nosotros aprobemos, pasemos la tentación, porque Él está con nosotros, nos da las herramientas y Él pone y conoce los límites de que no haya ninguna tentación que ponga el enemigo a nosotros que no podamos superarla. Pero si tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia naturaleza, les aseguro que vamos a fallar, porque no vamos a poder solos nosotros en nuestra propia naturaleza. Es solamente a través de la palabra de nuestro Señor, de la comunión con Él y de entregarle las cargas, que vamos a poder ser fieles y poder resistirlas. Y es que es normal o natural que voluntariamente no queramos fallar o caer en las tentaciones, pero a veces lo hacemos porque lo hacemos en nuestras propias naturaleza. O nos llenamos muchas veces nuestras mentes y nuestros corazones de cosas lujuriosas, de cosas del mundo, cosas que no corresponden a la palabra del Señor. Y si no estamos llenando nuestra mente y nuestro espíritu de las cosas del Señor, van a estar llenos de otras cosas que claramente nos va a llevar a desear o tener una mente encaminada hacia los diferentes tipos de tentaciones. No debemos de pensar como el mundo piensa o caminar de la misma manera. En Proverbios 4, 14 al 15, que se los voy a leer porque no lo puse por acá, dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Entonces, este proverbio nos dice que tenemos que evitar rodear o caminar
a los lugares que nos llevan hacia una tentación de acuerdo a nuestras debilidades. Porque si no, fácilmente vamos a ceder a nuestras propias debilidades y concupiscencias. Bien, ahora sí, importante. Vamos a ver cuál va a ser nuestra principal arma o defensa ante las tentaciones para poder superarlas. Y es que la principal consiste, y parte de lo que el mensaje de reflexión anteriormente trae relación a, es que tenemos que alimentar nuestro espíritu constantemente y fortalecerlo. ¿Por qué? Porque es nuestra principal arma para evitar las tentaciones. Cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? Como les decía, Él no se anduvo con medias tintas, sino que de una vez dijo que escrito está y escrito está. Él no trató de argumentar o dialogar más allá con el enemigo, sino que de una vez contestó con la espada, que es la palabra de Dios, y se fue toda tentación y todo ataque del enemigo nunca prosperó. Y así es como nosotros tenemos que hacerlo. Todos nuestros esfuerzos físicos sin la palabra del Señor van a ser ineficaces si no estamos en constante lectura de la palabra de Dios, de la meditación y de la oración al Señor. Y Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mediante el estudio de la palabra, ¿verdad? El tiempo de oración y de intercesión, vamos a ir poco a poco renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento, cambiando nuestra forma de ver las cosas, entender el plan del Señor, y poco a poco va a ir disminuyendo esas ganas de ceder a diferentes tipos de tentaciones. Y como les decía en el versículo inicial, ¿verdad? de Efesios 6:17 nos dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay arma contra la tentación excepto la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es por eso que los que nos conectamos los miércoles en las noches, cuando hacemos tiempo de oración e intercesión, uno de los primeros pasos, por así decirlo, al iniciar ese tiempo, es ponernos la armadura que está en Efesios. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en batalla y tiempo espiritual, y es nuestra principal arma, la espada del Espíritu, no solamente para enfrentar las tentaciones, sino cuando guerreamos y peleamos contra el enemigo. Y bueno, no solamente está la espada, sino está todo el tipo de armadura como tal, que debemos de colocárnosla siempre. Colosenses 3:2 nos dice: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si nuestras mentes están llenas de las distracciones del mundo, por ejemplo, si pasamos tiempo viendo novelas, escuchando música mundana, si pasamos yendo a fiestas donde abunden cosas no del Señor, ¿verdad? Y cedemos ante toda la moda que nos ofrece el mundo y llenemos nuestra mente de eso, vamos a ser constantemente bombardeados y cada vez más de deseos y tentaciones pecaminosas que no agradan al Señor. Pero si poco a poco y nosotros ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en las cosas de arriba, y destinamos cada vez más tiempo a estudiar la palabra, escuchar prédicas, a orar, ese deseo ese bombardeo que cada vez puede llegar a nosotros va a ir perdiendo fuerza, va a ir perdiendo efecto en nosotros y va a ir desapareciendo ese deseo de lujuria, de las cosas del mundo que nos pueden acechar, y Satanás no va a poder seguirnos atacando por ahí, porque sabe que nosotros estamos firmes y claros en nuestro objetivo, que es llenar y proteger nuestras mentes y nuestros corazones de la palabra del Señor, para poder combatirlo a Él y sus acechanzas. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Verdad? Como dijimos, nuestra naturaleza pecaminosa de nuestra carne siempre va a estar en contra del espíritu y va a ser débil. Y por eso tenemos que tener claros que siempre vamos a estar expuestos a tentaciones, pero tenemos que tomar la decisión correcta. Siempre va a haber
esa oportunidad de nosotros de tomar esa decisión acertada y correcta. Y el Señor espera que nosotros tomamos la decisión de serle fiel a Él y combatir esas tentaciones con el arma que tenemos y la herramienta que es la palabra de Dios. Y tener en cuenta que a la hora de estudiar la palabra del Señor tenemos que tratar de ser específicos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tentarnos y atacarnos de acuerdo a nuestras debilidades. Como vimos anteriormente, puede ser que alguna persona lo tiente con el tema de la hechicería, del ocultismo. A otra persona puede que lo tiente con el tema del azar, a otro que los tiente con el tema de la parte sexual, y el enemigo va a ir escogiendo de forma como atacarnos, de acuerdo a nuestras debilidades. Sin embargo, aunque vamos venciendo poco a poco, él siempre va a ir escalando, y nosotros tenemos que ir escalando también y subiendo nuestra obediencia y nuestro conocimiento para no poder quedarnos rezagados ante los ataques del enemigo. Y es por eso que tenemos que edificar nosotros un muro, un vallado alrededor de nuestra vida conforme a la palabra del Señor, para poder saber reaccionar de acuerdo a la circunstancia y el momento que nos enfrentemos a cada tentación, para poderla salir fortalecidos y vencerla. Cuando salgamos fortalecidos y venzamos esas tentaciones, va a ir creciendo y vamos a ir madurando espiritualmente cada uno de nosotros, y vamos a salir fortalecidos, y veremos cómo el Señor siempre es fiel y nos da la salida para que podamos no ceder ante el tentador. Bien, recuerdan la definición que vimos al inicio, ¿verdad? Que habla de prueba, fidelidad, constancia del hombre. Y es que tenemos que soportar esas pruebas, esas tentaciones que se nos pueden llegar. 1 Corintios 10, del 12 al 14 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poderla soportar. Ven lo que les decía, el Señor pone los límites para que puedan llegar esas tentaciones a nuestras vidas. Sí tenemos la capacidad de poderlas superar, y por eso es que Él espera que las superemos, porque es de acuerdo a cada uno de nosotros, y Él nos da también la salida y nos da la herramienta y las armas para poderlas superar. Santiago 1, del 12 al 15 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y este fue nuestro Señor Jesucristo. Él conoce, Él sabe lo que nosotros sentimos o lo que nosotros sufrimos, porque Él mismo lo vivió. Y Él nos dejó el ejemplo, el mayor ejemplo y el mayor amor para cada uno de nosotros, para que lo podamos seguir a Él. Claro, Él está en otro nivel, ¿verdad? Pero tenemos que ir y buscar y seguirlo a Él como ejemplo. Y bueno, en esta imagen que puse también venía Proverbios 14:2, que dice que el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos perversos lo menosprecia. Entonces, parte del amor al Señor es vivir en rectitud. Y la semana pasada que vimos la enseñanza de nuestro pastor don Jorge Delgado, que nos hablaba del amor, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros podemos demostrar nuestro amor a nuestro Señor, ¿verdad? Que el ser obediente a su palabra, ¿verdad? El ser obediente y serle fiel ante las circunstancias que nosotros nos estemos presentando. Tenemos decisiones que tomar y alternativas ante las tentaciones. Y aquí traigo 3. Y yo espero que estemos aquí, o que vayamos escalando y mejorando poco a poco. Y es que la primera alternativa ante una tentación, y la más sencilla, y que denota esa inmadurez espiritual, es simplemente ceder o entregarse a la tentación. Y es que muchas personas tratan
o justifican el ceder ante una tentación, el decir que yo quiero probar, yo tengo derecho a probar, es algo pequeño, eso no es nada, nunca lo hago, si eso no es malo, ¿verdad? Si se siente bien no es malo. Sin embargo, la realidad es que se está dando derecho legal al enemigo para que nos ataque y se está viviendo conforme a la carne y no conforme al espíritu, que es lo que vimos antes. Y el Salmo 49:20 nos lo dice claramente: el hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Y lamentablemente muchos cristianos, ¿verdad?, viven de esa forma. La segunda opción es la lucha constante, la lucha diaria ante las tentaciones, pero que al final siempre fallan y ceden. Y esto pasa porque se trata de luchar y se fracasa bajo nuestras propias fuerzas humanas. Y Romanos 7:19-20 nos lo deja claro Pablo al decir que porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La naturaleza pecaminosa cede sobre el espíritu, porque siempre van a estar en conflicto constante. Pero si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, el final va a ser ese: no vamos a poder y se va a ceder. Marcos 14:38 nos dice: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es por la naturaleza pecaminosa y malvada que vive en nosotros y que siempre va a estar. Y la tercera opción es aquellos que vencen la tentación a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Convertimos las tentaciones en victorias, en triunfos, y eso nos va a poder ayudar, aunque nos cueste entenderlo, a crecer espiritualmente. Y es que con la oración, el sometimiento a la voluntad del Señor, la predicación de la palabra, el Espíritu Santo va a ir cambiando nuestra forma de vivir, nuestra vida, nos va a ir limpiando y nos va a dar esa victoria completa a la tentación y a las caídas. Pablo nos dijo en Filipenses que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, poco a poco el Señor va a ir perfeccionando en nosotros esa obra que quiere en cada uno de nosotros, si le somos fieles y si nos dejamos guiar por el Señor siempre. Y es que ante las tentaciones tenemos una decisión que tomar. Por eso puse esa imagen por ahí: izquierda, derecha, obediencia o desobediencia. No hay más que ello, ¿verdad? Y ya creo y espero que nos haya quedado claros qué espera el Señor de nosotros. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Y que pasemos y escalemos hacia este último eslabón de mayor madurez. También es importante tomar en cuenta 3 aspectos importantes, que al final vamos a ver 5 recomendaciones para poder superar las tentaciones, pero hay tres aspectos claves, y una es huir o evitar, la otra es la fe y la otra es pelear. Y es que huir o evitar es, como su palabra lo dice, escaparnos de las tentaciones en las que se nos pueden presentar, no exponernos a esas tentaciones de la carne. Recordemos el claro ejemplo de José y la esposa de Potifar. ¿Qué hizo José? Huyó, se fue de la situación en la que se encontraba para no ceder y no caer ante la tentación, aspecto que no hizo o que falló en su momento el rey David, que sí cedió y sí falló. No hizo lo que hizo José en su momento, que fue huir. Y bueno, también 1 Corintios 10:14 nos habla de huir de la idolatría. Y segundo de Timoteo del 2:22, huir de las pasiones juveniles como tal. La fe, como lo dijimos anteriormente, es alimentar nuestro espíritu y nuestra alma a través de la palabra del Señor y poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que aumentar y crecer nuestra fe junto con nuestro conocimiento en la palabra del Señor. Y el tercer aspecto es pelear.
estamos en guerra, en batalla espiritual, tenemos que armarnos con la armadura que está en Efesios como tal. Y Santiago 4:7 nos lo dice y nos lo refuerza: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Si nos mantenemos firmes en esta guerra espiritual, el enemigo no va a tener otra escapada que huir delante de nosotros. Y bien, como les decía, aquí importante, las recomendaciones para enfrentar la tentación. Y es que nuestro mayor recurso, recordemos, y nuestra mayor arma es la oración y la palabra del Señor para poder combatirlo. Y aquí la primera recomendación es que no luchemos solos. Es bueno pedir ayuda y buscar apoyo. Es importante que busquemos consejo y oración cuando sea necesario, ¿verdad? Tenemos la gran bendición de formar parte de este ministerio y que contamos con nuestro pastor Fabricio, con nuestro pastor Pablo, con nuestro pastor Jorge, está doña Jamie también. Tenemos un grupo de líderes de intercesores y también hermanos de la congregación. Cuando sintamos que alguna tentación es muy fuerte, ¿verdad? Y que tal vez requerimos de apoyo o de ayuda, es bueno que busquemos ese refuerzo, ¿verdad? Por así decirlo, para poder combatir eso y así no cederlo. No estamos solos en este tema. Busquemos a personas de la congregación que nos puedan apoyar a salir de eso. Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y lo que les decía, hay que ser humildes, ¿verdad? Aquí ninguno es perfecto, jamás, todos nos enfrentamos a tentaciones, a luchas, todos tenemos nuestras debilidades, todos estamos en este proceso como tal. Seamos humildes, ¿verdad? Y tener claros que no estamos solos en esta batalla y busquemos ayuda y reconozcámoslo para poder salir juntos de ella. El otro aspecto que les decía, ¿verdad? Era huir o evitar. Y bueno, uno de los mayores ejemplos es, como les decía, José con la esposa de Potifar. Y aquí, 2 Timoteo 2:21 nos dice que debemos de huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿verdad? Y aquí, que puse esa imagen de fondo, les voy a comentar el porqué, que es muy, muy interesante. Y es porque cuando estaba haciendo las diapositivas y estudiando el tema, recordé que hace bastantes años había asistido a una charla sobre el tema de tentaciones, ¿verdad? Y nos decía la persona que estaba al frente exponiendo que él tenía un perro, no me acuerdo la raza, si era pastor alemán, y que cuando él lo sacaba a pasear, el pastor, la tentación de él era ir a cazar patos, atacar los patos que había por la casa donde estaba él. Entonces que él siempre lo regañaba y lo jalaba y le decía que no, ¿verdad? Que no. Y hasta que ya el perro, ¿verdad? Aprendió de que no tenía que ir a atacar los patos. Entonces cuando él lo sacaba a pasear, entonces el perro volteaba la mirada hacia el lado opuesto donde estaban los patos para no caer en la tentación de él, en la debilidad de él, que era cazar los patos. Y por eso están los patos acá y el perro viendo para otro lado, porque entonces tenemos que hacer como hizo José con la esposa de Potifar o como hizo nuestro amigo, es evitar ir hacia el lado opuesto donde está la tentación de nosotros o nuestras debilidades. Si nuestra debilidad es alguna adicción, alguna sustancia, licor o así, no vamos a ir a actividades donde dan o ofrecen eso, ¿verdad? Debemos de evitar ir hacia esa situación como tal. El tercer aspecto es cuidar nuestros ojos y lo que vemos, ¿verdad? Aquí es muy importante. No solamente lo que vemos en la televisión, lo que vemos en nuestro celular, sino también lo que vemos en el día a día, en diferentes lugares y circunstancias, porque el enemigo es muy sutil. Y entonces tenemos que tener cuidado con lo que vemos, porque mucha de la contaminación va a entrar por nuestros ojos. El Salmo 101:3 dice que no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Y recordemos en el libro de Job 31:1, en el primer párrafo,
Él dice en la declaración de integridad que hizo pacto con mis ojos. Él mismo sabía y nos enseñó y nos quedó por escrito que a través de lo que vemos podemos contaminar nuestra alma, nuestro espíritu y llegarnos a ser tentados por diferentes tipos de cosas que no están bien a los ojos del Señor. La cuarta recomendación es tener cuidado con las cosas más pequeñas o insignificantes o que a veces pensamos que no son nada. Y es que a veces los pecados más pequeños son los que conducen a los más grandes. A veces decimos, es una mentira pequeña, es una mentira blanca. Y lo que pasa es que vamos cediendo, vamos escalando y vamos justificando y poco a poco vamos llegando hacia tentaciones y cayendo a pecados más y más gravosos. Entonces, importante tener cuidado con las cosas pequeñas. Y esa imagen se refiere a pequeñas mentiras o inclusive murmuraciones. La quinta recomendación es aprender a depender del poder de Dios. Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está la clave. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Del Señor solo provienen cosas buenas, solo bendiciones. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado una nueva naturaleza con la que podemos hacer frente a las tentaciones. Tenemos la palabra de Dios, nuestro manual de vida, tenemos la oración, el apoyo de los hermanos en la fe y el Espíritu Santo para que nos ayude siempre a vencer y superar las tentaciones. Y para ir cerrando, ¿verdad? Como conclusión, bueno, recordemos que como cristianos vamos a estar siempre en constante lucha de las tentaciones. Dios nos ha dado la promesa de que debemos de confiar en Él, que Él es fiel con nosotros, nos va a dar la salida y no vamos a ser tentados en aquello que no podamos resistir. Pero tenemos que ser esforzados y valientes. Eso está en Josué, ¿verdad? Y es necesario para poder huir de las tentaciones y es un requisito que tenemos y que el Señor pide de nosotros como creyentes en Él. Ser siempre esforzados y valientes. Nadie dijo que sea fácil, pero el Señor está con nosotros. Y es que si nos arrepentimos y tenemos una conversión genuina, el enemigo va a ser echado de nuestras vidas, estar afuera. Pero sin embargo, al haber cedido en su momento a tentaciones, es posible que nos lleguen en su momento, dentro de esos ataques del enemigo, recuerdos, emociones, sensaciones que nos hagan recordar. Sin embargo, poco a poco el Espíritu y la palabra del Señor nos va a ir renovando, limpiando la mente y no debemos nunca ceder ante esos deseos de la carne. 2 Corintios 10, del 4 al 5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, clave aquí, tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Bien, entonces, hoy conversamos un poquito sobre lo que es las tentaciones. Hablamos de lo que es su significado, ¿verdad? Que a nivel de la Biblia es una prueba de fidelidad, de integridad, de virtud y constancia del hombre que Dios espera que nosotros superemos y aprobemos. Vimos cuál es el origen, ¿verdad? Y las fuentes de las tentaciones. Vimos cuál es el objetivo y lo que pretende el enemigo hacer con ellas, que es sacarnos de esa protección que tenemos como cristianos obedientes. También conversamos un poquito sobre las artimañas o el método del enemigo que él espera atacarnos en nuestros momentos de debilidad, vulnerabilidad, tanto física, espiritual como emocional. Nuestras armas, ¿verdad? Que es la espada del Espíritu, que sí tenemos armas y herramientas para contrarrestarlas. Cómo tenemos que ir renovando nuestra mente a través de la lectura, la oración y la comunión con el Señor, ¿verdad? Las decisiones que tenemos que tomar en todo momento y que el Señor espera que no cedamos ante ellas.
Y también vimos las recomendaciones finalmente para poder no ceder ante estas diferentes tentaciones que, como les repito, nos vamos a enfrentar todos los días posiblemente y a lo largo de nuestra vida cristiana como tal. Sin embargo, no estamos solos en esta lucha y los invito a que sigamos siempre firmes en la palabra del Señor. Y muchas gracias. Bueno, después de este mensaje que nos trajo el Señor a través de Esteban, pues el Señor ve todos los esfuerzos, ¿verdad?, que nosotros hacemos. Y como humanos, pues somos siempre tentados, ¿verdad?, por el enemigo. Pero bueno, a esforzarnos, ¿verdad?, y a estar siempre en oración, siempre alimentándonos espiritualmente para tener fortalecido nuestro espíritu, ¿verdad?, y poder realmente estar bien armados, ¿verdad?, con la palabra del Señor, en oración, con estudio bíblico, y el Señor todo eso lo ve y entonces Él nos ayuda, ¿verdad?, con las tentaciones. Bueno, muchas gracias a Esteban, precioso el mensaje, y nos despedimos de nuestros hermanos y todas las personas que se lograron conectar virtualmente a través del canal de YouTube el día de hoy, que ese mensaje pues les llegue al corazón y sobre todo pues que lo puedan poner por obra, porque realmente eso es lo que el Señor mira. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron virtualmente, que Dios los bendiga y los esperamos pues en la próxima reunión virtual. Muchas gracias, que Dios bendiga mucho esta semana a ustedes y a sus familias.